El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra Él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. Cantamos aleluya.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a nuestro culto de celebración, hoy domingo 20 de septiembre. Vamos a orar, hermanos. Amén, hermanos, inclinemos nuestros rostros y vamos a dar gracias a nuestro Creador por esta linda mañana. Amado Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias por permitirnos enlazarnos a través de estos medios informáticos, Señor, para rendirte toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre, por permitirnos estar conectados entre sí. Gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por esta predisposición, Señor, para escuchar tu palabra, que es el alimento del alma. Dejamos en tus manos, Señor, para que seas tú quien obra en cada uno de nosotros durante este culto matinal, Señor. Gracias, Padre amado, gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí, hermanos, vamos a adorar y a cantar esta bonita alabanza a nuestro Señor, a nuestro Creador. Solo Dios puede salvar, interpretado por el grupo Hillsongs. Amén, hermano. Vamos a escuchar la alabanza. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Dios puede salvar, por siempre autor de salvación.
puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Queridos hermanos, qué bueno es estar juntos otra vez. Una vez más, gracias a Dios por permitir conectarnos y disponer nuestro corazón y nuestro tiempo. Sabemos que cada domingo es un día especial para honrar y adorar al Señor. Que el Espíritu de Dios nos reúna para hablar a nuestros corazones. Vamos a agradecer y a honrar a Dios, nuestro Padre, con una oración. Padre amado, te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Tuya sea la honra y el poder por siempre. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu inmensa misericordia. Señor, te rogamos, por favor, perdones nuestros pecados y nos ayudes a seguir adelante en tu camino, Señor. También te rogamos que hables a nuestros corazones. A continuación vamos a escuchar la alabanza que lleva por título El mejor regalo, de Jesús Adrián Romero. Andaba esperando una fecha especial, tal vez mi cumpleaños, tal vez Navidad, esperando el regalo que vendrá. Algunos llegaron, otros jamás. De los que llegaron, muchos ya no están. Ninguno incluía la felicidad. Cuando menos me lo imaginé, el regalo al fin encontré. Y al momento también me enteré que quien buscaba a quién era él. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar de ese amor como el que tú me das, el mejor eres tú, Jesús, quien prometió que no me va a dejar. No hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Eres tú, Jesús,
ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú. Eres tú, Jesús, ese regalo que tanto esperé. Muchos regalos en ti encontré, pero el mejor eres tú, Jesús, mi motivo para regalar de ese amor como el que tú me das, el mejor. Quien prometió que no me va a dejar, no hay regalo ni jamás lo habrá como tú. Sí, Señor, una vez más, Padre de los cielos, ante tu presencia, Señor. Gracias, mi buen Dios, por perdonarnos, por redimirnos, por adoptarnos y darnos a conocer los misterios de tu Evangelio, Señor. Padre de los cielos, tu palabra dice que la justicia engrandece a las naciones, mas el pecado es afrenta de las naciones. Sí, Señor, en esta hora tu pueblo clama, Padre, para pedirte, Señor, perdón por el pueblo peruano, perdón a nombre de toda la nación, Señor. En este tiempo, Padre, que el Perú, Señor, atraviesa un tiempo de dolores por las controversias, por los enfrentamientos, Señor, de nuestras autoridades, Padre. Oramos, Señor, para que tú pongas quietud y sabiduría, Señor, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, Padre. Señor, poderes que en este tiempo todos sabemos que están enfrentados por egos, por rencillas, por envidias, por celos, por contienda, Señor, por orgullos y prepotencias, Señor. Mi Dios, por todo aquello que no glorifica, Señor, tu nombre. Por eso pedimos, Señor, que tú derrames esa bendición, Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza para el pueblo, para esta nación, Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea depositada en cada uno, Señor, de nosotros, tus hijos y de tu pueblo, Padre, de toda esta nación. Señor, apelamos a tu palabra para que tú perdones y restaures al Perú, Señor. Dios, estamos en un tiempo difícil, Señor, pero sabemos, Padre, que tú tienes todo bajo control. Nada es imposible para ti, ni tampoco eres ajeno a este tiempo, Padre. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Señor, estamos, Señor, próximos a elegir nuevas elecciones y por demás, Padre de los cielos, sabemos, Dios, que todas las autoridades, Señor, son puestas por ti, Señor, a las cuales debemos de respetar. También es cierto, Señor, que cada pueblo tiene la autoridad que merece. Por eso, Dios, venimos a ti para que tengas piedad y misericordia de la nación, Señor, de este pueblo peruano, y nos ayudes a cada uno, Señor, a tener ese discernimiento y la sabiduría, Señor, para elegir buenos representantes, Señor, buenos líderes, Padre, que ejecuten, que legislen y que administren justicia, Señor, pero dentro del temor reverente al Dios vivo, Señor. Padre, que te amen a ti, Señor, porque amándote a ti van a amar también al pueblo que los elige, Señor. Señor, y van a hacer, Padre, con amor todas las cosas y los encargos que tú pongas en sus manos, Dios. Padre mío y Señor mío, oramos, Padre,
para que tú nos sostengas en todo tiempo, para que tú toques los corazones de cada peruano y cada peruana y nos lleves a tomar con responsabilidad, Señor, este acto que está próximo a ejecutar, que son las nuevas elecciones, Padre. Oramos por nuestros líderes, Señor. Oramos por los futuros representantes de la nación, Señor. Mi Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, a descansar en tu amor soberano y amor inalterable. Que nada, Señor, anule los valores eternos, las verdades eternas que tú nos haces conocer, Señor. Gracias, Padre mío, descansamos en ti, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Señor, oramos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor. Padre Celestial, bendito seas, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, por mantenernos vivos. Ya es un milagro que estemos vivos, que solo tu gracia nos puede dar. Gracias por mantenernos bajo tu manto protector. Oramos por la salvación de Tumbes, tu pueblo, que reconozca que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz fue para otorgarnos el perdón de nuestros pecados y que la salvación nos llega por gracia. Padre, grande es tu misericordia al darnos la oportunidad de vivir como hermanos libres de pecado. Te pedimos también esta mañana por la sanidad de tu pueblo Tumbes, por la sanidad espiritual y también por la sanidad física corporal. Padre, en estos momentos de pandemia, sana a tu pueblo, protege a tu pueblo de este mal y que este mal cada vez vaya menguando. Señor, escúchanos y que esto termine de una vez. Padre Celestial, en este día te pedimos también bendigas al discipulado, a este discipulado que recién hemos empezado a discipular a otros hermanos. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros nos capacitemos para así transmitir nuestros conocimientos de tu palabra hacia nuestros hermanos. Y también propicies que cada uno de nosotros atraigamos a más hermanos. Y de esa manera hagamos un efecto en cadena que como resultado tengamos el crecimiento de nuestra iglesia acá en Tumbes. Señor, da la oportunidad a los tumbesinos que tengan ese encuentro contigo. De esta manera, contar con una comunidad tumbesina en crecimiento, eminentemente cristiana. Te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos y hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Les invito a me acompañen a leer la Biblia en el libro de Juan, capítulo 7, versículo del 14 al 19. Mas, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria buscará, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? A continuación vamos a dar el mensaje que lleva por título La autoridad de la doctrina de Jesús. Amados hermanos, a cada uno de ustedes tengan muy buenos días. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y en esta mañana vamos a compartir un tema importante, muy importante para cada una de nuestras vidas. Esperamos que sea Dios quien esté hablándonos, que sea Dios ministrando en nuestros corazones. Les invito también, queridos hermanos, en este momento a poder invitar, a poder compartir el link con nuestros conocidos, con nuestros amigos, para que ellos también puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Les parece? Bien, hermanos, vamos a empezar. Vamos a compartir entonces nuestro tema del día de hoy. Y este tema se llama La autoridad de la doctrina de Jesús. A ver, vamos a compartir. Ahí está. La autoridad de la doctrina de Jesús. Queridos hermanos, en el tiempo de Jesús habían ciertos grupos religiosos, ciertas sectas también. Entre ellos estaban, por ejemplo, los fariseos, estaban los saduceos, pero también había una corriente, ¿no?, dentro de todos ellos, la corriente de los judíos que se guiaban por la ley y no seguían a Jesús de manera genuina. ¿De acuerdo? Si esas personas estaban dentro de la multitud en algún momento escuchando la palabra de Dios, muchas veces era para dar la contra a Jesús, ¿sí? Para encontrarle alguna falla, para buscar cómo prenderle a Jesús. Vamos a ver este tema, la autoridad de la doctrina de Jesús. Juan capítulo 7, versículos del 14 al 19. Dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué, pues, procuráis matarme? Queridos hermanos, oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, por favor, háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense, hemos estado viendo en los pasajes anteriores que Jesús se había mostrado como Dios. Jesús había sido él quien él mismo dijo: yo soy el pan de vida, si alguien come mi carne no tendrá hambre jamás.
¿Sí? Entonces, a raíz de eso, recuerden que muchos discípulos empezaron a abandonar a Jesús. Pero luego viene, ¿sí? Luego viene la escena, queridos hermanos, cuando los hermanos de sangre, o los medios hermanos de sangre de Jesús, se quieren deshacer de él. Y recuerdan que sus hermanos mismos le dicen, oye, sube, ve a la fiesta, ve y muéstrate allí. Pero ya hemos visto también que lo que en realidad ellos buscaban era deshacerse de su hermano. Ellos querían matar a su hermano. La palabra doctrina aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Ojo, pero 11 de esas veces aparece solamente en la primera carta y la segunda carta a Timoteo. Doctrina viene de la misma raíz griega de la palabra enseñar, ¿sí? De la palabra didáctico. En sí, una doctrina es una compilación o es la compilación de la verdad de Dios, ¿de acuerdo? Y así, por ejemplo, tenemos varias doctrinas en la Biblia. Una de las doctrinas, por ejemplo, que habla de la predestinación. Otra doctrina de la justificación. Y así hay varias doctrinas, pero toda la doctrina en general se refiere a las enseñanzas de la Biblia, ¿de acuerdo? A lo que encontramos en la palabra de Dios. La doctrina de Jesús era distinta a aquella de los judaizantes. Pero, ¿de dónde venía la autoridad de la doctrina del Señor Jesucristo? Acerca de eso vamos a conversar en esta mañana. Vamos a ver el versículo 15. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Miren, queridos hermanos, a veces nosotros podemos ser personas, ¿qué les digo? Atrevidos. Se ha dicho que la ignorancia es muy atrevida. Recuerden que Jesús era y es 100% hombre y 100% Dios. Así que si alguien es así, si Jesús es Dios, entonces, ¿cómo nosotros humanamente podemos decir, oye, ¿y de dónde sabe este? ¿O de cómo lo aprendió si ni siquiera fue a una universidad o no asistió, no lo sé, a un seminario o a un instituto? Queridos hermanos, Jesús es Dios. Pero dice el versículo, entonces, que ellos se maravillaban. La gente veía la doctrina y observaban a Jesús, y seguramente los maravillaba también, no solamente el hecho de que hablaba cosas sorprendentes, sino que en su vida, ¿de acuerdo? Su vida respaldaba a sus palabras. Jesús hizo muchas declaraciones que dejaron perplejos a sus oyentes. Aquí vamos a ver algunas de esas cosas que el Señor dijo y que sacó de sus casillas, sacó de sus cuadrículas a cada persona que oía, sobre todo a aquellos de la corriente judaizante. Miren, dice, haber descendido del cielo. ¡Wow! Y con razón, tal vez, las personas que lo escuchaban se quedaban perplejos, porque si alguien a usted viene y le dice, oye, yo he ido al cielo y he descendido, o yo vivía en el cielo y he venido a vivir acá, ¿y cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería, qué dirías? Probablemente te quedas pasmado allí, ¿verdad? Pero eso dijo el Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ojo, y ese pasaje dice que está en el cielo, pero a la vez el Señor estaba en la tierra. Por eso es que descuadraba a las personas que lo oían.
¿De acuerdo? Pero no solamente eso, sino que hay más. Él afirmó ser el Salvador del mundo. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, queridos hermanos, miren, los judíos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Entonces, vivían en ese tiempo bajo ese yugo romano y ellos esperaban un libertador. Así como los peruanos, por ejemplo, 200 años atrás, esperábamos, ¿sí? Esperábamos un libertador también. Y vino el general don José de San Martín y proclamó la independencia. Así también los judíos esperaban un libertador. Pero ellos probablemente esperaban ese Mesías, ese libertador, de distinta manera. Quizá en su mente tenían que esa persona iba a ser un militar con poder político, con influencia económica, o sea, distinto. ¿De acuerdo? En su mente era alguien distinto. Por eso es que al escuchar a Jesús y al mirar su carácter y su proceder, descuadraba, sorprendía. El Señor Jesús también afirmó ser la fuente de vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al decir eso, queridos amigos, al decir eso, ¿qué está diciendo? Si Él es la fuente de vida eterna, entonces Él estaba diciendo que Él es Dios. Y eso a la gente, a los judaizantes sobre todo, no les caía bien. ¿De acuerdo? No estaban de acuerdo con esa palabra de Jesús. Seguimos. Jesús hizo muchas declaraciones entonces que dejó totalmente perplejos a sus oyentes, ¿de acuerdo? Miren lo que dijo, por ejemplo, allí en Juan 14:6. Él dijo ser el único camino a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerden, queridos amigos, hay un solo camino. No es María, no es la religión, no son las obras que hacemos, sino solamente es Jesús. Y esa afirmación, al escuchar los judíos, no podían creerlo. Y no podían creerlo, ¿por qué? Porque ellos vivían bajo la ley, ¿de acuerdo? Ellos se regían con la ley, aunque no lo cumplían, ojo, no lo cumplían, sin embargo, se regían bajo la ley dejada por Moisés. También afirmó ser uno con el Padre. Dice allí en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, o uno somos. Una vez más, ¿qué está afirmando allí? Está diciendo, yo soy Dios. El Señor Jesús con esa afirmación está diciendo, yo soy Dios. También dijo no tener pecado. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye? Ese término redarguye significa convence, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me convence de pecado? ¿Quién me muestra un pecado? ¿Sí? ¿Quién me muestra cuándo y dónde he pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Queridos amigos, entonces el Señor Jesús, muchas de esas veces, Él decía cosas que dejaba totalmente asombrados a su público, a sus oyentes. Y miren, algo más, bueno, una de las pocas cosas más que el Señor dijo es que Él era la resurrección y la vida. Ojo, miren lo que dice Juan 11:25. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Miren, los judíos
tenían la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque junto con ellos estaba viviendo nada menos que Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y amigos, tenemos tal vez a una persona excelente a nuestro costado, que puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos, nuestra madre o nuestro padre, nuestros hermanos, etc. Pero no valoramos, ¿de acuerdo? No le damos el debido valor de la persona. Y muchas veces tratamos mal a esa persona. ¿Saben por qué? Porque así también, desde la Biblia, ya nos deja esa enseñanza que nosotros, como ser humano, no sabemos valorar la verdad. No sabemos valorar las cosas buenas que tenemos. Alguien dice que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. El autor C.S. Lewis dijo: solo hay 3 explicaciones posibles para las afirmaciones sorprendentes que Jesús hacía. ¿De acuerdo? 3 cosas. O estaba loco de remate, o era un engañador diabólico, o simplemente era exactamente quien él afirmaba ser, o afirmó ser. Definitivamente no estaba loco. Tampoco era un demonio. Así que Jesús era Dios. Vemos en esta primera parte, entonces, de cómo el Señor Jesús se había presentado en múltiples ocasiones frente a un auditorio, frente a una multitud, frente a personas, frente a sus discípulos, y él afirmaba la verdad. Ojo, la verdad, dice la palabra de Dios, que nos hace libres. El Señor Jesucristo conocía esa verdad, conocía ese principio, y él simplemente transmitía la verdad, pero la gente no le creía. ¿De acuerdo? La gente no le creía. Eso no es raro. Eso no es de extrañarse. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, en nuestro contexto, cuando se predica, por ejemplo, la segunda venida del Señor Jesucristo, es una realidad. El Señor volverá. Ojo, las luces, ¿sí?, que nos indicarían las señales de la segunda venida, se están dando. Es más, se dice que desde que el Señor Jesucristo resucita y va al cielo, desde ese momento hasta nuestros días, vivimos en los últimos tiempos. Pero en nuestro contexto, no solamente vivimos los últimos tiempos, sino probablemente vivimos los últimos días. Recuerden que la venida del Señor es inminente, o sea, podría darse en cualquier momento. Sin embargo, a la gente cuando se le predica esa palabra, no cree. Y muchos de ellos, ¿de acuerdo?, en vez de creer a la palabra de Dios, o se burlan, o rechazan, o te tildan: oye, este está loco. Bueno, no es de extrañarse, porque al Señor Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo, lo tildaban así. Le decían que está endemoniado, que está loco, etc. Ahora, este segundo punto vamos a ver que era una doctrina divina. De ahí venía entonces la autoridad de la doctrina, la autoridad de la enseñanza de Jesús, la autoridad que no había en las enseñanzas de los fariseos, en las enseñanzas de los saduceos. Esa autoridad no estaba en las enseñanzas de los judaizantes. ¿De acuerdo? Ahora, el versículo 16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ojo, el mismo Señor Jesús, miren el corazón de él. Queridos hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, tenemos que observar los detalles. Y acá
el Señor dice, mi doctrina no es mía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de quién es? Y ahí mismo, el mismo versículo nos responde y dice, el mismo Señor dice, de aquel que me envió, o sea, del Padre, haciendo referencia a Dios el Padre. Entonces, Dios el Hijo, en la persona de Jesucristo, está honrando, está glorificando a su Padre. Cada vez que nosotros también, queridos hermanos, transmitimos entonces la palabra de Dios a otras personas, debemos tener en cuenta siempre que esa doctrina, que esa palabra, que esos principios no nos corresponden. ¿De acuerdo? No es nuestro, es del Señor. Y eso nos tiene que llevar a honrar a nuestro Dios. Eso nos tiene que llevar a darle la gloria, la honra, el reconocimiento a Él, porque Él lo merece. Ojo, pero no solamente cuando hablemos de la palabra del Señor, sino también cuando en nuestro día a día, por ejemplo, si alguien a usted le felicita por hacer algo bueno, recuerde que usted debe honrar a su Salvador. ¿De acuerdo? Si usted, por ejemplo, en el trabajo es premiado, usted tiene que decir, es gracias a mi Dios. Y toda la gloria le pertenece a Él. ¿De quién aprendemos eso? Del mismo Señor Jesucristo. Queridos amigos, nosotros debemos reconocer que somos polvo, o sea, somos pecadores ilimitados. Si hay algo que sale de manera natural de nosotros, es el pecado, pero no las cosas buenas, porque dice el apóstol Pablo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Señor, de Dios. Por eso tenemos que aprender a reconocer de dónde vienen las cosas buenas. Jesús no asistió a una universidad o a un seminario, sin embargo su doctrina era totalmente sorprendente. Mi doctrina no es mía. Su conocimiento no se deriva de ninguna fuente humana y su enseñanza era opuesta a los maestros del judaísmo. Miren, esos maestros enseñaban bajo la ley, ¿de acuerdo? A pesar de que ellos no cumplían con la ley, pero enseñaban que se tiene que cumplir la ley. Hacían cumplir a otros, pero ellos no lo cumplían. En cambio, la persona del Señor Jesucristo era distinta. ¿Por qué? El Señor Jesús cumplía la ley. Ojo, cumplía la ley. Pero su enseñanza estaba llena de gracia. ¡Wow! De perdón. En la enseñanza del Señor había mucha misericordia. El amor era el combustible que movía toda su doctrina, toda su enseñanza. La doctrina de Jesús entonces tenía un impacto porque la fuente de esa doctrina, la fuente de esa enseñanza era divina. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ojo, cuando recibimos a Cristo entonces en nuestro corazón, miren, de acuerdo a este pasaje, viene también a nuestra vida, ¿quién? Dios el Padre, ¿de acuerdo? Es Jesucristo, o sea, Dios el Hijo y Dios el Padre viniendo a nuestra vida, morando en nosotros. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús era consciente de que el Padre lo había enviado. Ahora, pero Jesús tiene las cosas claras. Él sabe quién es, Él sabe lo que enseña, pero también, queridos hermanos, dice, el que a mí me recibe, ¿de acuerdo? El que a mí me recibe, dice el Señor,
La doctrina del Señor entonces es divina. La doctrina del Señor no era humana, no era de origen humano, limitado, pecador, sino venía de arriba. Vamos a ver el tercer punto. Dice, era una doctrina, ¿no? O la doctrina de Jesús es una doctrina que recibe quien teme a Dios. ¿Quién va a recibir entonces la palabra de Dios? ¿Quién la va a entender cabalmente? ¿Quién va a comprender lo que Dios quiere transmitir para su vida? Es una persona que teme a Dios. Dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. Ojo, miren cómo empieza este versículo. Dice, el que quiera, el que desee, o sea, el que mueva su voluntad para aceptar a Jesucristo, para recibir la palabra que el Señor tiene para esa persona. Esa persona recibirá entonces la doctrina del Señor y conocerá también, o sea, la palabra de Dios misma, el temor a Dios, le brindará el discernimiento para darse cuenta si esa palabra, si esa doctrina es de Dios o no lo es. En el contexto en el cual vivimos, es tan necesaria esta realidad, queridos amigos. ¿Por qué? Porque hoy se han levantado muchas doctrinas, se han levantado muchas sectas, se han levantado falsos evangelios, se han levantado personas que suelen decir que son apóstoles, personas que suelen decir que son arcángeles, por ejemplo, que son profetas. Hermanos, si usted escucha a alguien, ¿de acuerdo?, que le trae un evangelio de prosperidad o un evangelio diciendo que es un apóstol, un profeta, usted corra por su vida. Huya de allí, queridos hermanos. La gente pedía señales. Sin embargo, Jesús se oponía a realizarlas. ¿Por qué? Porque no importaba la cantidad de milagros que hiciera, ellos igual no iban a creer en Jesús. ¿De acuerdo? No iban a creer. Jesús les mencionó que si tenían el corazón humillado, de manera que quieran hacer la voluntad de Dios, entonces entenderían su doctrina. Si usted tiene un corazón orgulloso, si usted tiene un corazón pedante y arrogante, si usted tiene un corazón de tal manera que mira por encima del hombro a los demás, no va a comprender nada en absoluto de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero si usted humildemente reconoce que es pecador y viene delante de la presencia del Señor y se arrepiente de sus pecados, entonces usted empezará a comprender la palabra de Dios. Empezará a recibir lo que Dios tiene para su vida. De otra manera no se puede, queridos amigos. No se puede, porque el orgullo es una barrera entre Dios y nosotros. Es una barrera, es una pared. Y cuando habla el Señor, esa pared, ¿sí?, detiene la enseñanza del Señor para mi vida. Mi orgullo no me deja ver lo que Dios tiene. Mi orgullo me corta la bendición. Jesús les mencionó que si tenían el corazón humillado, de manera que quieran hacer su voluntad, entonces dice, entenderían su doctrina, o sea, entenderían su enseñanza. A Jesús lo seguían, una multitud lo seguía a Jesús. Pero muy pocos entendían a Jesús. ¿Por qué? ¿Acaso hablaba tan difícil el Señor? No. El Señor se esmeraba. El Señor compartía sus enseñanzas a través de parábolas, a través de ejemplos cotidianos, ¿verdad? Cogía, por ejemplo, una moneda y decía, una moneda perdida. Una oveja perdida, ¿de acuerdo? Un hijo. Entonces, cosas o personas o seres conocidos de la zona, de su contexto,
pero muchas personas no entendían lo que Jesús estaba comentando, estaba enseñando. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ojo, cuando dice corazón y alma, está implicando todo nuestro ser, ¿sí? Nuestra mente, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Todo se está implicando allí. Pero, ¿cómo vamos a comprender al Señor? Cuando lo buscamos. O sea, cuando movemos nuestra voluntad para buscar a Dios. Dice Proverbios: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Dice Proverbio 1. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿De acuerdo? Los que están dispuestos reciben más conocimiento y sabiduría. Ojo, las personas sencillas de corazón, las personas que se arrepienten de su pecado, las personas que reconocen que son pobres espiritualmente, ellos reciben lo que Dios tiene. Pero la autoridad de la doctrina de Jesús también venía, o también tenía ese peso, ese poder, porque era una doctrina para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? El versículo 18, Juan 7:18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Miren, por favor, el que habla por su propia cuenta. Vamos a ver a continuación, ¿sí? Dos cosas, dos características de los falsos maestros. Hoy, ya les decía, se han proliferado, ¿sí? Se han multiplicado los falsos maestros. Hay dos características que tienen ellos. Uno, hablan por su propia cuenta. ¿De acuerdo? Pueden coger el nombre del Señor, ¿sí? Pero están diciendo cosas que salen del corazón de ellos, no del corazón de Dios. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Recuerden, por ejemplo, en el tiempo de Jeremías. Jeremías era el escogido del Señor. Sin embargo, Jeremías les estaba divirtiendo al pueblo de Judá, y Judá no volvía su corazón al Señor. Judá no quería abandonar sus ídolos. Judá no quería abandonar a sus estatuas. Probablemente nosotros aquí en Tumbes, por ejemplo, también tengamos ídolos. Y quizás no queremos abandonar esos ídolos. Pero en el tiempo de Jeremías, salían falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Y le profetizaban al pueblo y le profetizaban al rey cosas que ellos querían escuchar. Pero esa profecía no venía de Dios. Y no venía de Dios porque simplemente después no se cumplía. Más bien, la profecía del Señor venía a través de Jeremías, porque Jeremías había sido una persona escogida por Dios, enviado por Dios. Jeremías era el profeta que les decía las cosas a las personas, pero no les gustaba.
Una de esas cosas que les decía es, arrepiéntanse de sus pecados, porque si no, serán llevados cautivos a Babilonia. ¿Y saben qué sucedió con Judá? Efectivamente, lo que el profeta les anunció. Ellos fueron llevados a Babilonia. Judá fue destruida. La ciudad de Jerusalén entonces fue derribada, destruida, queridos amigos. Ahora, pero un falso profeta, ¿sí?, profetiza de su propio corazón, de su propia cuenta. ¿Qué más hace un falso profeta? Dice, busca su propia gloria. Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ojo, los falsos profetas entonces se vanaglorían ellos mismos, ¿de acuerdo? Se llevan la gloria para sí. Y a la luz de la Biblia ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. Su cuarto de hora de fama, eso es. Queridos hermanos, esta enseñanza también es para nosotros. Miren lo que dice, cuando des limosna. Entonces, cuando nosotros apoyemos a alguien, ¿sí? Si tú quieres apoyar a tu hermano que está en necesidad en este tiempo de pandemia, si tú quieres colaborar con otra persona, que puede ser tu familiar, que puede ser tu mamá, tu papá, tus vecinos, no lo sé. Lo que hace tu derecha no debe enterarse tu izquierda. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué honra hay? ¿Qué beneficio hay si tú decides ayudar a alguien, ¿de acuerdo? Y estás sacando el celular para tomarte la selfie, para avergonzar a esa persona, para hacer un video con esa persona y luego sacar pecho y decir, uy, mira cuánto ayudo, cuán bueno soy. No se trata de eso. Se trata más bien de ayudar a la persona si tú puedes, si tú deseas ayudar, pero hacerlo en privado, hacerlo con prudencia, con amor a esa persona. Jesús buscaba la gloria del que lo envió, o sea, de su Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, miren, el Señor, queridos hermanos, Él se despojó de todo lo que tenía. Él tenía el cielo a sus pies, Él vivía en el cielo. Todo el tesoro del cielo entonces estaba a su servicio, era de Él y para Él. Pero no le interesó eso al Señor Jesucristo, sino que dejó todo eso, se hizo un siervo, ¿no? Se hizo hombre, tomó la forma de siervo semejante a los hombres y vivió entre los hombres. Y estando en la condición de hombre, Él todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios, para la gloria de su Padre, para la gloria de aquel que lo envió. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran enseñanza del mismo Señor con su propia vida, queridos hermanos! ¿De acuerdo? Entonces, miren, la doctrina del Señor va en la misma línea de sus hechos, de sus obras, de sus acciones, sus actitudes. Todo hablan el mismo lenguaje, el mismo idioma. Los judíos buscaban, por el contrario, ellos buscaban su propia gloria. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ok. Miren lo que dice esta parte cuando dice, pues recibís gloria los unos de los otros. ¿Cuánta
personas suelen vivir pasando la franela, suelen vivir adulando, suelen vivir dando elogios con malicia, ¿no? Con una segunda intención. Queridos hermanos, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para honrar, para adorar y para entregarle toda la gloria al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, y solamente a Él. Por eso es que la autoridad que tenía las enseñanzas de Jesús, la autoridad de la doctrina de Jesús, era muy superior a la doctrina que enseñaban los judíos, los fariseos. El quinto punto dice, era una doctrina de gracia. Gracia es un regalo de Dios que recibimos sin mérito alguno, sin merecerlo en absoluto. Ahora, el verso 19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ojo, estas personas tenían un corazón no solamente hipócrita, malicioso, vanaglorioso, lleno de orgullo, sino también querían deshacerse del Señor. ¿De acuerdo? La mentira, la envidia habitaba en su corazón y los corroía. Miren, la envidia, queridos hermanos, es un pecado muy feo. ¿Por qué? Se dice, muchas veces se ha dicho, que por ejemplo si usted roba algo, bueno, por lo menos, entre comillas, tendría el beneficio de lo robado. Pero cuando usted comete un pecado de envidia, no tiene ningún beneficio, entre comillas. ¿De acuerdo? La envidia es un pecado así, tan detestable. Pero la envidia te lleva a mirar mal a tu vecino. La envidia te lleva a mirar mal a tu cónyuge, a tus familiares, a tus amigos. Rompe relaciones. ¿No os dio Moisés la ley? Ahora entonces el Señor les está poniendo la verdad en el rostro. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow! Hermanos, el versículo dice, no os dio la ley, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Miren, el Señor Jesús conoce los corazones. ¿Se imaginan cómo se habrán sentido en ese momento los judíos que estaban escuchando? Los judíos que se llevaban por la ley. Ninguno de ustedes lo cumple. Todos ustedes enseñan, todos ustedes discipulan, pero ninguno lo cumple, ninguno vive esa ley. Uy. Para nosotros también, queridos hermanos, es desafiante. ¿Por qué? Porque nos lleva no solamente a hablar, no solamente a discipular con teoría, sino con práctica, o sea, con nuestros hechos. Porque el Señor está mirando el corazón. Al Señor lo que le interesa es el carácter nuestro. El Señor mira lo más profundo de nuestro ser y nos conoce. Sabe si en nuestro corazón hay hipocresía, si en nuestro corazón hay mentira, si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay arrogancia. El Señor lo sabe. Y como Él lo sabe, no podemos escapar de sus manos. No podemos engañarle. El Señor los mira a los fariseos. El Señor los mira a los judíos que estaban allí con Él. Y les dice, ustedes viven bajo la ley, pero ninguno de ustedes lo cumple.
solo hablan, pero no cumplen lo que hablan, no cumplen lo que enseñan. ¿Por qué procuran matarme? Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podéis creer? ¿Cómo puedes creerle a Dios si no te arrepientes de ese orgullo? ¿Cómo le puedes creer al Señor? ¿Cómo puedes superar la lucha constante que sueles tener? ¿Cómo puedes tener victoria sobre el pecado si no te arrepientes? Si no dejas tu orgullo, si no dejas tu hipocresía. Eso los confronta el Señor y les pone cara a cara, ¿de acuerdo? La verdad y frente a su hipocresía. La doctrina de Jesús era distinta a la de los judaizantes. Por ello resultaba impactante ante las personas. La autoridad de la doctrina de Jesús tiene carácter divino. La doctrina de Jesús podían asimilarlo las personas con temor de Dios. El término temor en el contexto bíblico es reverencia, respeto, amor. O sea, aquellas personas que aman, que respetan al Señor, que tienen temor de Dios en su corazón, ellos reciben la palabra de Dios. Ellos la asimilan más fácil. Ellos entienden y comprenden la palabra del Señor. La doctrina de Jesús estaba y está llena de gracia. La gracia que nos puede salvar, la gracia que hace la diferencia entre la ley de los judíos y la doctrina del Señor Jesucristo. Queridos amigos, ustedes también pueden comprender la palabra de Dios si deciden doblegar su orgullo, si deciden rendir su corazón a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios los guarde. Recuerden, queridos hermanos, esta semana estamos de aniversario, así que el día viernes 25, tenemos a nuestro hermano Paul Rivera. Él nos estará acompañando, ¿sí?, en un concierto, un recital, a partir de las 7 de la noche. Por favor, pasen la voz, hermanos. Inviten a todas las personas posibles, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a todos los contactos que tengamos en el WhatsApp, que tengamos por las redes sociales, el correo, en fin, hay que invitarlos, hermanos. Vivimos, ya decíamos, tiempos finales, así que es necesario que la gente conozca de Cristo, que tenga la oportunidad de arrepentirse, que tenga la oportunidad de entregar su vida al Señor. Que Dios los bendiga muchísimo, que pasen un lindo domingo, que disfruten en familia, queridos hermanos. Mientras tanto, vamos a continuar disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a alabarle a nuestro Señor. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Les invito, me acompañen a orar para agradecer a Dios por el mensaje del día de hoy. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor incomparable. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada domingo nos enseñas y nos haces descubrir cosas nuevas. Gracias porque cada mensaje es gratificante para nuestras vidas. Ayúdanos a ser personas de oración, ayúdanos a depender de ti y a estar sumisos a ti cada día. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Les animamos a cada uno de ustedes que cada domingo separe un tiempo especial para Dios. Sé que muchos estamos pasando una situación muy difícil,
la falta de trabajo, la angustia y tristeza de saber que un familiar está contagiado o enfermo, la desesperación de no saber qué hacer. Sé que eso nos agobia cada día, pero hoy es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de tener una relación personal con Él, para que Él nos guíe y dé sentido a nuestras vidas. Debemos de complacer a nuestro Dios en vivir en obediencia a sus mandamientos. Sé que es muy difícil, pero no es imposible. Todo es decisión y valentía. Les hago recordar en el capítulo de Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, donde dice: esfuérzate y sé muy valiente. Eso nos pide Dios. A continuación le damos pase a la tercera alabanza, que lleva por título Él no te ha olvidado, de Paul Rivera. Te hablaron de felicidad, pero miras a tu alrededor y preguntas dónde está, dónde fue, qué pasó, cuándo volverá. Ahora yaces en un hospital, en las drogas o en algún bar, en la cárcel o en otro lugar. Solo estás triste, estás lejos de tu hogar. La tragedia ya te visitó, la miseria ya te invadió. Ese sueño ya murió, ya se fue, ya no está, ya no volverá. Y esas ganas de vivir se cambiaron por morir. Ya dejaste de reír, para que me cansé, puedes tú decir. Y ahora dices Dios no está, y si estuvo no vendrá. Aquí no hay felicidad. Y repites: ¿qué hice yo? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi error? Y si hay Dios, Él me olvidó. No, Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Solo vuelve a Él. Siempre te ha amado, a Jesús te ha dado, solo cree en Él. Dios a tu lado ha estado, nunca te ha dejado, solo tienes que creer. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No, Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado, solo vuelve a Él. No, Dios siempre te ha amado, a Jesús te ha dado, solo cree en Él. Dios a tu lado ha estado, nunca te ha dejado, solo tienes
esta mañana quiero agradecerles profundamente desde el fondo de mi corazón por haber estado presente en nuestro culto principal. Darle gracias a Dios, darle toda la honra, la gloria que solamente Él se merece. Cerremos nuestros ojos para decir una oración de despedida. Amado Padre, Señor bendito, mi Señor Jesús. Oh Jehová, grande eres tú, mi Señor. Queremos agradecerte, Señor, por el tiempo que han dispuesto mis hermanos, Señor, para gloriarte a ti, decirte, Señor, que tú eres el único, que tú eres el dueño de todo, mi Señor Jesús, que tu amor es infinito y grande, Señor. Gracias por haber hecho realidad, Señor, de que nuestros hermanos escuchen tu palabra. Oh Jehová, grande eres tú, mi Señor Jesús. Llévanos con bien, Padre amado, a nuestros hogares, que no nos pase nada, mi Señor Jesús. Tú eres el único, Padre amado, que merece todo el honor y toda la gloria. Alabado seas tú, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.